10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este cuarto domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28. En este Evangelio se resalta de manera muy especial la autoridad de Jesús para predicar y enseñar y para liberar al mundo del mal. El Evangelio comienza con la introducción en el versículo 21. Y entraron en Cafarnaúm. Y en cuanto llegó el sábado, se fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Vale la pena una breve referencia sobre el plural. Entraron en Cafarnaúm. ¿Quiénes? Los 5 que habían terminado, digamos así, en el Evangelio anterior, en la cita anterior. Jesús más sus 4 nuevos discípulos. Ahora ya son una comunidad y entran juntos en Cafarnaúm. Y apenas llega el sábado, fue a la sinagoga e inmediatamente se puso a enseñar. El verbo usado aquí es el verbo didasco. Ahora, recordemos que Jesús es nuevo relativamente en Cafarnaúm. Él es de Nazaret y comienza a establecerse en la ciudad de Cafarnaúm. El hecho de que apenas entre a la sinagoga, comience a enseñar sin que conste una invitación para que aquel que está de visita enseñe, implica el gran carisma de Jesús. Él tiene una fuerza tan grande, tan carismática, que apenas llega puede enseñar. Les decía, el verbo usado es el verbo didasco, que significa precisamente enseñanza, la enseñanza de un maestro. Pero este verbo es tan importante aquí que se resalta en 3 ocasiones en apenas 2 versículos. Porque inmediatamente se dice que todos quedaron admirados de su enseñanza, ¿no? Exeplesonto, epitedidaje auton. Quedaban admirados, como aturdidos, realmente sorprendidos de su didaje. Nuevamente la misma raíz del verbo didasco. ¿Por qué? Porque él era didascon, el participio, él era enseñante ellos con autoridad. Vamos a hablar en un momento de la autoridad, pero primero quisiera resaltar cómo en apenas 2 versículos se utiliza 3 veces esta raíz del verbo didasco de enseñar, implicando la importancia en el ministerio de Jesús de la acción de enseñar. Jesús es un maestro y su enseñanza tiene una importancia inmensa en su ministerio. No comprendemos el ministerio del Señor Jesús sin poder hablar correctamente de su enseñanza. Ahora bien, todos quedan admirados de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque enseña con autoridad, con exusía. Hemos escuchado muchas veces hablar de esta autoridad de Jesús, esta exusía. ¿Qué quiere decir? La exusía quiere decir la autoridad, el poder, la potestad que Dios le ha dado a Jesús, de manera que pueda llevar a cabo su ministerio con una claridad inmensa. Ha sido definida muchas veces la exusía como la capacidad de llevar a cabo una acción sin ninguna interferencia. Es decir, Jesús tiene la autoridad para llevar a cabo aquello que quiere hacer, que en este caso es enseñar, sin interferencia, podríamos decir sin mediación. Él enseña con exusía y no como los escribas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esta comparación entre Jesús que enseña con autoridad y no como los escribas? Bueno, tal vez nos conviene recordar cómo es la enseñanza de la Mishnah, del Talmud, es decir, cómo se nos refleja en estos libros la enseñanza de los escribas, de los fariseos de aquel tiempo. Con respecto al tema del sábado y la luz, por ejemplo, un pequeño ejemplo. Vengan a escuchar la resolución de este dilema que es enseñado en otro baraita, es decir, en otro orden de la Mishnah. ¿Se puede o no se puede usar la luz de la lámpara en sábado para escoger la ropa? Estos 2 decretos de la Halakot dicen los sabios en las siguientes historias. Y los rabinos comenzaban a decir, Rabí Yehudá dijo, que Rabí Shamuel dijo, es prohibido usar la luz de la lámpara incluso para distinguir un hombre su ropa de la mujer en la oscuridad. Pero, al contrario, Rabá dijo,
Decimos esto solamente para la gente de Meosa, porque la gente de Meosa tiene una costumbre diferente. Otros sabios dicen, sin embargo, y así sucesivamente, no se trata ahora de leerlo todo, pero la idea es como cuando los rabinos enseñaban, no enseñaban con su propia autoridad, sino que decían, dice Rabí Hillel, que dice Rabí Yehudá, que dice, y así se enredan, por así decir, en la autoridad de los distintos rabinos, autoridad que se contrapone muchas veces para tratar de comprender la enseñanza correcta. Así se entiende qué significa cuando la gente dice que Jesús habla con autoridad. Habla en su propio nombre, porque habla del nombre de Dios, no habla citando otros, habla como quien enseña de primera mano. Y esto es algo de la cual la gente tenía sed, la gente quería aprender de Dios, pero quería aprender de Dios de modo directo. Y es lo que Jesús hace, enseña con autoridad. Pero esa autoridad es mucho más simplemente que hablar en nombre propio. Es la proyección de una seguridad total. Jesús proyecta claridad en lo que dice, porque habla claramente, pero sobre todo porque la claridad de sus palabras viene de la fortaleza de su vida. Escuchaba hace poco un comentario que me pareció interesante, que diferente se escucha en homilía cuando son palabras meramente aprendidas a cuando son palabras apropiadas, palabras con las que se ha orado, palabras con las que se ha meditado. Bueno, imaginemos cómo era escuchar a Jesús. Él es la palabra. Y cada cosa que dice está refrendada totalmente con su vida, con su corazón lleno de Dios. Por eso habla con autoridad y no como los escribas. Entonces esta primera parte del Evangelio nos muestra a Jesús lleno de una autoridad divina con la que enseña las cosas de Dios como nadie nunca lo ha hecho. Ahora vamos a la segunda parte del Evangelio, porque aquí se ve cómo esta autoridad se refleja no solamente en sus palabras, sino en sus actos, actos que son actos que solo Dios puede llevar a cabo. Se encontraba entonces en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo. E inmediatamente, realmente aquí está nuevamente esta referencia tan propia de Marcos, Eleutíos, e inmediatamente era en la sinagoga un hombre en pneumati acazarto, es decir, en espíritu impuro. Es muy importante el modo como se expresa esto, ¿no? Inmediatamente. Es como que si Jesús tiene esta urgencia de enseñar, por eso inmediatamente enseña en la sinagoga, pero las fuerzas del mal tienen también una urgencia de actuar contra Jesús. Entonces, inmediatamente aparece este hombre en pneumati acazarto, es decir, en un espíritu impuro. Es como que si el espíritu impuro ha tomado total posesión de este hombre, de modo que este hombre está imbuido en la presencia de este espíritu. Y entonces empezó a gritar. Esto es muy común en el Evangelio de Marcos. Los espíritus impuros, lo inteligente, digamos, sería que salgan corriendo, que huyan de Jesús, pero sienten como una atracción inmensa. Es decir, ante la autoridad de Cristo no pueden evadirse, no pueden escapar y deben acercarse a Él. Incluso deben enfrentarlo. Y entonces empezó a gritar. En Marcos los espíritus inmundos gritan, ¿no? Como una especie de rebelión natural ante aquel, sin embargo, que no pueden resistir. Y grita, Ti gemin kai soy, ¿qué contigo y nosotros? ¿Qué tenemos que ver tú y yo? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno. ¿Has venido a destruirnos? ¿Has venido a apolesai, a destruirnos? Es interesante esto porque es un espíritu impuro, pero habla en plural. Es como que explica la gran preocupación de las fuerzas del mal ante la presencia de Jesús, que ha venido para destruirlos, para desdiabolizar el mundo, para acabar con las fuerzas del mal. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. O Agios tu Theou. Yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Aquí son varios los elementos importantes. Repito, cómo el espíritu impuro tiene esta casi urgencia de poder rebelarse ante Cristo, como que no lo puede resistir, no lo resiste, pero tampoco puede huir, porque está sometido plenamente a Jesús. Y por eso se revela, ¿no? ¿Qué quieres con nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres.
¿Por qué el espíritu impuro dice quién es Jesús? Porque Jesús no quiere que las personas conozcan quién es por la revelación de los demonios. La gente tiene que hacer un proceso de discipulado para conocer quién es Cristo. Y por eso constantemente estará Jesús callando a los demonios. Los demonios, en cambio, quieren estar en contra de este proyecto de Cristo y por eso revelan su identidad, pero no con fe, sino de manera insolente. Ahora es interesante porque Jesús lo reprende, kai epetimesen auto o Jesús. Jesús lo reprende. Vamos a ver. La actitud de estos espíritus impuros se comprende cuando caemos en la cuenta una y otra vez que Jesús no es un exorcista más, es aquel que destruye el mal, por eso se revelan tanto, has venido a destruirnos, ¿por quién eres? No es un exorcista que aprendió ciertas técnicas de exorcismo, no, es aquel que destruye el mal. Por eso Jesús reprende a este espíritu impuro. Parecería que la palabra reprender, el verbo epitimao, es un poco extraña para hablar de un demonio, ¿no? Porque Jesús lo reta al demonio. Parece ser que esta expresión traduce esta raíz hebrea y aramea, ga'ar, que se ha encontrado en libros antiguos hebreos como usado en las fórmulas de exorcismo como para culminar a los espíritus impuros. O sea, parece ser la traducción de un término hebreo que implica la acción de como imponerse al espíritu impuro, ¿no? Y entonces Jesús lo reprende con esta acción de exorcista y le dice, cállate y sal de él. No hay negociación, no hay consulta, no hay petición, es una orden clara con acción divina. El espíritu impuro no tiene otra opción que obedecer, pero obedece tratando de hacer el mayor mal posible en el camino. Por eso, como una señal de protesta, sacude a este hombre, ¿no? Y da una gran voz, una foneme gale, grita fuertemente, pero sale. Es decir, el demonio hace bulla, pero no tiene más poder que Cristo, jamás. Y esto es importante recordarlo, ¿no? A veces podemos caer en una especie de miedo a las fuerzas del mal, paralizante, ¿no? Pensando que estas fuerzas son más grandes que las fuerzas de Dios. Y las fuerzas de Dios, manifestadas en Cristo, son siempre, siempre mayores. Y entonces, si ya se habían asombrado por la autoridad de su enseñanza, imagínense ahora, este es el efecto de este evangelio, ¿no? Ya estaban asombrados porque hablaba bien, digamos. Ahora pues están completamente estupefactos, aturdidos. El verbo zambeo, están como asombrados en modo extremo, hasta el punto de que pensaban juntos, dialogaban entre ellos, se preguntaban, ¿qué es esto? Una doctrina nueva con autoridad y manda a los espíritus impuros y le obedecen. ¿Qué es esto? Aquí estamos frente a algo muy importante, que son las preguntas abiertas en el Evangelio de Marcos, que van siempre refiriéndose a la identidad de Jesús cada vez con mayor fuerza. ¿Qué es esto? Una doctrina nueva, enseñada con autoridad. O sea, ¿qué está pasando aquí? Más adelante, en el siguiente capítulo, van a preguntarse, ¿quién es este que cree tener el poder de perdonar los pecados? Si los pecados los perdona solo Dios. Y tal vez la pregunta llega a su culmen en el capítulo 4, versículo 41, cuando los discípulos ante la tempestad calmada se preguntan, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? O sea, la pregunta por quién es va siendo cada vez más fuerte. Entonces el Evangelio nos presenta cómo Jesús, con sus palabras y enseñanzas, va suscitando la cuestión de su identidad. Esta identidad que en el Evangelio de Marcos se va descubriendo y llega a dos momentos cruciales, ¿no? Capítulo 8, cuando Jesús le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. La mitad de la identidad se revela y llega su momento más grande cuando en el capítulo 15, versículo 39, el centurión romano dice, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios.
Entonces, ¿quién es este? Este es el Mesías, pero eso no es suficiente. Este es un Mesías sufriente que con su sufrimiento nos va a revelar de manera plena que es el Hijo de Dios. Que aprendamos la identidad del Señor, que nos llenemos de su gracia y de su amor. Que Dios los bendiga.